Buenas a todos. Antes de comenzar esta historia, es esencial mencionar que esta historia no me pertenece, el link de la misma estará en la descripción. Chapter 31. Capítulo 31. ¿Estás bien? Pregunté mientras Dabura y yo estábamos sobre el cadáver flotante de un kraken, a lo que el rey demonio asintió lentamente mientras respiraba hondo y la exhalaba lentamente. Sí, solo, nunca volveremos a hacer eso. Oh, no te preocupes. Eso fue solo por una vez. Respondí encogiéndose de hombros y el demonio asintió antes de sonreír mientras desataba todo su poder. Puse los ojos en blanco al demonio intentando ver sus nuevos límites mientras tarareaba por lo mucho que estaba subiendo la situación, casi al nivel de Super Bowl cuando luché contra él en el paisaje mental antes de que el demonio sonriera al girarse hacia mí. Puedes hacer esto con todos. Sí, pero no lo haré. Esto fue algo puntual porque necesitaba el poder extra para eliminar a Demigra. Hablando de Demigra, me quedé callado mientras miraba la capa del hechicero demoníaco que llevaba puesta. La nueva ropa no era nada comparada con el hecho de que mis poderes mágicos casi se habían triplicado mientras mi ki había crecido a la mitad de lo que era antes, mi mente maravillada por la enorme cantidad de habilidades que el hechicero tenía y que ahora eran mías. ¿Así que ahora tienes los poderes añadidos de Demigra a tu arsenal? Preguntó Dabura y sonreí mientras miraba en la dirección donde podía sentir la energía de Mechikabura, así como el potente poder mágico caótico que antes me había perdido. No solo eso, sino que también sé dónde está el tercer ojo malvado. Agárrate. Extendiendo la mano al demonio sorprendido, no perdió ni un segundo y me agarró antes de que nos arrastrara a través del espacio mismo. Sin embargo, llegamos demasiado tarde y mis ojos se abrieron de par en par cuando Mechikabura me dedicó una sonrisa maníaca antes de moverse de nuevo por el espacio y, aunque quería ir tras él, fruncí el ceño al ver a la joven tendida en el suelo junto al demonio sin cabeza a su lado. Apareciendo junto a ellos con un pensamiento, fruncí el ceño mientras ponía una mano sobre ella y curaba los moratones de su cuerpo, su respiración débil se hacía más fuerte con cada segundo hasta que no parecía que fuera a morir tras cada respiración. Sin embargo, al mirar al demonio sin cabeza, fruncí el ceño al mirar a mi alrededor y no vi rastro de su cabeza, mirando de nuevo a Dabura solo para no sorprenderme cuando el demonio frunció el ceño y negó con la cabeza. Puede que tengas habilidades regenerativas, pero su alma definitivamente se ha ido al vacío. Es mejor no preocuparse. Respondió Dabura mientras hacía explotar el cuerpo y yo asentí con un suspiro antes de coger a la chica demonio y entregándosela a una Dabura confundida. Un momento después, puse una mano en su hombro y los dos nos encontramos flotando frente a Warp-sama, que nos miró mientras yo creaba una burbuja de ki a nuestro alrededor. El primer mundo demoníaco, Warp-sama. El código es A101. Como desees, Gran Majin Buu. Un momento después, sonreí al ver cómo los efectos del proceso de distorsión se mitigaban, Dabura sorprendida mientras volaba hasta el portal del primer reino demoníaco mientras asentía al pez sorprendido a un lado. ¿Cómo has hecho eso? Preguntó Dabura mientras los tres éramos lanzados hacia los cielos del primer mundo demoníaco, a lo que sonreí mientras saludaba con la mano al feliz Warp-sama. Una pequeña combinación de inversión temporal y desplazamiento espacial en la burbuja. Simplemente nos encerré en una dimensión alternativa mientras invertía los efectos que el desplazamiento del continuo espacio-tiempo tuvo en esa dimensión específica. ¿Y de dónde sacaste siquiera la habilidad de hacer eso? Preguntó cuando los dos aterrizamos frente al castillo y yo sonreí a los nobles mientras me encogía de hombros al entrar en el castillo. El hechizo temporal de Demigra y el hechizo espacial del Supremo Kai del Sur. Puede que fuera un tipo grande, pero hay una razón por la que era conocido como el más fuerte de todos tanto en magia como en ki. Dabura querida dime por qué tienes un niño en brazos. Sin embargo, antes de que el rey demonio pudiera seguir haciendo preguntas, sonreí con suficiencia al ver que el demonio se quedaba paralizado cuando su esposa se acercó a nosotros. Dear, this is. Un niño que rescatamos de Mechikabura. Encontramos otro demonio con ella, pero desafortunadamente ya se había ido y el rey oscuro se escapó con su tercer ojo. Decidí salvar al hombre y negué con la cabeza mientras la rabia burbujeante de la mujer era sustituida inmediatamente por un ceño fruncido. Continuando su camino hacia nosotros, bajó un poco la bufanda de la chica antes de que tanto ella como Dabura miraran sorprendidas el collar alrededor de su cuello, mientras yo levantaba una ceja al ver cómo suprimía su energía mágica. ¿Eso es un dispositivo de entrenamiento? No, es un collar mágico que nos permite rastrear a cualquiera del tercer mundo demoníaco.
Y vosotros fuisteis dueños de esclavos, ¿verdad? Murmuré y suspiré mientras los dos simplemente fruncían el ceño antes de que sus ojos se abrieran de par en par cuando extendí la mano y la posé sobre ella. Déjame encargarme de él. Kai Kai. Un momento después, el collar estaba fuera de su cuello y en mi mano antes de que lo hiciera explotar con una explosión de ki, negando con la cabeza al ver los pequeños moretones en el cuello de la chica antes de curarlo. Por la forma en que querías quitártelo, los diseñaste tú, ¿verdad? Después de que se lo ordenara. El segundo y el tercer mundo demoníaco se habían unido a mi padre en nuestros intentos de provocar una rebelión y, por tanto, teníamos que asegurarnos de que no intentaran un golpe de estado bajo ninguna circunstancia. Oh, lo entiendo. La guerra cambia a todos de alguna manera. Bueno, primero tengo que hacer algo. Hablé mientras apretaba el puño derecho delante de mí y fruncía el ceño al ver que una gran bola del dragón de 3 estrellas aparecía frente a mí. ¿Qué? ¿Podrías hacer eso todo el tiempo? Preguntó Dabura frunciendo el ceño, pero ignoré mientras extendía la mano y palpaba la energía mística dentro del orbe, solo para suspirar al no sentir nada. Sé por qué Mechikabura solo tomó una bola de dragón. Dije mientras apretaba la otra mano y sorprendía a los dos cuando destrozaba completamente el orbe. ¿Por qué acabas de? Porque ahora no es más que una decoración. La energía mística que contenía para preservarse contra el tiempo y el daño ha sido drenada por el Rey Oscuro. Quiere combinar esa energía con él mismo junto con el tercer ojo malvado para obtener un aumento de poder. Eso, tendría sentido. Jaja, ¿por qué no pudiste venir con buenas noticias? Murmuró Arinsu con un suspiro y sonreí con suficiencia cuando Dabura soltó una risita. Os dejo a vosotros dos para que hablemos mientras la llevo a descansar. Dije mientras cogía a la chica de Dabura, que asintió y me la entregó antes de que yo me dirigiera a mi habitación. Primera orden del día. Poner algunos clones en mi habitación para vigilarla y luego revisar a los otros Tamagamis. Entonces, es hora de ver si Towa no ha pensado en nada que funcione contra ese maldito demonio. Así que Demigra está muerta. Qué pena, me habría encantado verlo. Puse los ojos en blanco ante las palabras de Towa mientras la mujer estaba de pie frente a un mapa que mostraba la vasta extensión del primer mundo demoníaco, Gomar resoplando desde donde estaba sentado mientras asentía. Así es, hermana. ¿Sufrió? Teniendo en cuenta que lo absorbí en mí, definitivamente está sufriendo por la eternidad. Respondí y el pequeño demonio asintió antes de fruncir el ceño al mirar de nuevo el mapa. Eso deja solo un enemigo. Mechikabura. El único problema es que, con sus habilidades de teletransportación como Glind y su magia del tiempo, podría estar en varios lugares a la vez. Sin mencionar que eso solo es como era antes. Con el tercer ojo malvado y la energía de la bola del dragón, sin duda es lo suficientemente fuerte como para estar en más de varias decenas de lugares a la vez. Hablando de las esferas del dragón, no te preocupes. He destruido las bolas y he dirigido al Tamagami para proteger a la joven de mi habitación. No tienes nada que temer de ellos. ¿Cómo puedes destruir esferas de dragón? Pensaba que eran casi indestructibles. Dijo Gomar frunciendo el ceño y yo hice un gesto de más o menos al sentarme. Lo son, pero si uno no solo es más fuerte que el creador de las esferas del dragón sino que también tiene la capacidad de disipar sus encantamientos, drenar la energía mística de las esferas y absorberla en la mía propia fue pan comido. Hablando de niña, ¿qué piensas hacer con la niña? Parece haber sido alguien del tercer mundo demoníaco y quienes viven en ese mundo guardan un rencor muy fuerte contra nosotros desde el primer mundo demoníaco. Bueno, teniendo en cuenta que probablemente perdió a todos los que quería para ella, creo que darle un hogar donde dormir es mi prioridad. Después de eso, si quiere quedarse aquí, no me importa cuidarla hasta que pueda valerse por sí misma y, si quiere volver a casa, la acompañaré personalmente. Ah, eso me recuerda. ¿Tienes alguna forma de apagar a Warp Sama para que no pueda usarlo para llegar aquí? No debería poder hacerlo sin un código, pero estamos hablando de Mechikabura. Voy a apagarlo. Hermana, te dejo la planificación a ti. Como siempre. Dijo con una sonrisa y me reí mientras Goma ponía los ojos en blanco antes de volver al mapa cuando Goma salía de la habitación. Entonces, ¿cómo crees que Mechikabura va a acercarse a nosotros ahora? Le pregunté y ella frunció el ceño al mirar el mapa antes de negar con la cabeza. La zona alrededor del árbol no es más que llanuras abiertas y áridas, así que no hay dónde esconderse. Sin embargo, Mechikabura es demasiado orgulloso para esconderse de nosotros, especialmente después de haber recuperado su tercer ojo, así que seguro que nos atacará de frente.
Por lo tanto, es mejor reunir nuestras fuerzas para prepararnos para una guerra total, ¿correcto? Sí, ese es el curso correcto, pero también un plan muy peligroso, ya que cualquiera que no seamos nosotros dos o nuestro hermano no será más que daño colateral. Por tanto, tenemos que salir volando en cuanto su energía se registre y acabar con él por nuestra cuenta. Hablé con un asentimiento y ella asintió antes de que parpadeara y me lanzara una mirada de desdén. ¿Qué pasa con esa cara? No es contra ti. Tu capa me recuerda demasiado a Demigra. Bueno, es suyo. Precisamente ese es mi punto. Dijo antes de poner los ojos en blanco con una sonrisa burlona mientras yo me levantaba el collar con una sonrisa de suficiencia. Pues más te vale acostumbrarte porque me queda bien con ella. Y eso es cierto. Ella asintió con un gesto y me reí antes de girar hacia la puerta que se abrió de golpe para revelar a Gorma jadeando mientras entraba tambaleándose. Hermano, ¿qué te ha pasado para que estés tan sin aliento? Mechi, Kabura, destruido, los escudos del túnel. En un abrir y cerrar de ojos, Towa puso una mano en mi hombro y los dos nos movimos por el espacio para aparecer junto a Dabura, que flotaba fuera del enorme árbol que llamaban hogar. Sin embargo, como el rey demonio, mi atención estaba completamente puesta en el pilar de energía mística que se desvanecía lentamente mientras una figura tenue descendía flotando desde él. A diferencia de su habitual figura encorvada, Mechikabura se mantenía erguido y casi tan alto como Dabura y yo, con su piel arrugada ahora clara e impecable. Su cabello blanco puro brillaba radiante al ondear con el viento detrás de él y su atuendo había cambiado a la de un Kai supremo, salvo que el suyo era negro azabache con bordes rojo escarlata profundo y una capa negra y roja ondeando tras él. A pesar de la gran distancia entre nosotros, fruncí el ceño al sentir la energía mágica y el ki de Mechikabura apenas superando los míos, los dos mirándonos fijamente mientras él sonreía con suficiencia y yo le lanzaba una mirada fulminante. Un momento después, el mundo tembló cuando los dos desaparecimos y aparecimos frente a frente con un choque, Mechikabura riendo mientras levantaba un brazo para bloquear mi puñetazo y yo fruncía el ceño al haber alcanzado la patada para bloquear su patada. El aire a nuestro alrededor giró antes de que Towa apareciera detrás del Glin con su cetro apuntando a su cabeza, pero rápidamente me partí en dos cuando Mechikabura desapareció y me dejó ocupar el lugar. Sin embargo, Dabura esperaba esa oportunidad cuando el rey demonio apareció ante Mechikabura con la espada en alto, escupiendo un globo brillante que el rey oscuro bloqueó con un escudo de energía antes de que sonriera al ver la energía convertirse en piedra. No puedes usar tus escudos contra mí, Mechikabura. Dabura rugió mientras él bajaba y el Glin simplemente parecía divertido mientras movía hacia un lado antes de levantar un dedo hacia Dabura. Sin embargo, aparecí frente al rey demonio con el dedo levantado antes de disparar el rayo de la muerte que había cargado, el Glin desatando una explosión iridiscente que chocó contra mi rayo. En el momento en que los dos rayos chocaron, mis ojos se abrieron de par en par al ver cómo la zona del impacto se deformaba antes de que las energías combinadas desaparecieran, mirando hacia abajo a mi pecho y viéndolo brillar intensamente justo antes de patear a Dabura mientras me arrancaba la mano y la lanzaba a un lado. Regenerándome de la mano que lancé mientras veía cómo mi primer cuerpo era borrado en cuestión de segundos, me giré hacia Mechikabura, que levantó un dedo para revelar una miasma púrpura oscura girando a su alrededor. Devorador oscuro. No está al nivel de la habilidad Akai de los dioses de la destrucción, pero mientras la suya destruye tu mente, cuerpo y alma, la mía simplemente te envejece hasta el punto de la extinción. Towa. No puedo reflejarlo con mi magia temporal porque él simplemente lo hará de vuelta y se asegurará de que no pueda hacerlo la próxima vez. Respondió Towa mientras sus ojos se iluminaban con un resplandor violeta. Mechikabura nos miró divertido mientras yo fruncía el ceño y Dabura adoptaba una postura con el sable sobre la cabeza y la punta apuntando al rey oscuro. Ahora, ríndete y podría sentirme inclinado a perdonaros la vida inútil. Ja. ¿Por qué no te rindes si quizá decido absorberte a ti en su lugar? Hablé con una sonrisa y el rey oscuro resopló mientras levantaba los brazos a los lados antes de que una columna de miasma violeta brotara de su cuerpo. Jajaja tilde. Entonces veamos cuál es mejor. Tú, la obra maestra genética que han creado los mortales o yo, un Glin hecho a la perfección. Nota del autor. Y terminamos con un cliffhanger. Próximo capítulo, batalla por el reino demoníaco. Como siempre, puedes ir a mi página patreon.com/King Crimsonova para leer más adelante sobre esto, así como muchas otras historias e incluso algunas que aún no se han publicado en este sitio. Si quieres, puedes hacerlo, pero si no, todo está bien porque seguiré subiendo aquí.
Esto es solo yo intentando sacar algo de dinero extra. Como siempre, leed, disfrutad, reseñad y hasta la próxima semana, adiós. Chapter 32. Capítulo 32. En el momento en que Mechikabura hizo su declaración, Dabura fue el primero en atacar, volando alto en el aire, levantando la espada de la oscuridad y cargándola con ki antes de lanzarla hacia abajo con un rugido. Mientras lo hacía, Towa ya estaba desatando una ráfaga de ráfagas de ki para cubrir a su hermano mientras yo solidificaba el aire a su alrededor y los ataques, observando cómo el Glind nos miraba mientras su tercer ojo miraba directamente al rey demonio. Fue solo un instante después cuando mi barrera aérea se rompió cuando el Glind apartó todos los disparos de Towa con facilidad mientras su tercer ojo brillaba, apareciendo un portal iridiscente en el camino del Tajo Ki antes de teletransportarlo directamente hacia Towa y yo. Sin embargo, me aparté del ataque antes de desaparecer de la vista. Mechikabura levantó rápidamente un brazo mientras yo aparecía a su lado antes de dar una patada giratoria al talón que bloqueó. Gruñó cuando el ataque le lanzó hacia un lado, Towa ya apareciendo detrás de él mientras giraba su cetro antes de apuntárselo. Choque de lanza. Chispas de electricidad rojizo-rosada aparecieron a su alrededor antes de que desatara una tormenta de relámpagos rojos y rosas contra el Glind, que se giró rápidamente con una mano levantada hacia ella. Un momento después, aparecí detrás de él y le sorprendí al inmovilizar sus extremidades contra su cuerpo justo cuando el rayo nos impactó con una poderosa explosión. Mechikabura fue rápido en arrastrarnos a través del espacio-tiempo antes de liberarse, llevándose mis brazos y piernas con él antes de girar y asestar un poderoso puñetazo en mi pecho. Al menos, eso era lo que esperaba que pasara antes de que sus ojos se abrieran de par en par mientras yo sonreía al abrir el pecho y dejar caer su puñetazo. Rápidamente me recompuse antes de que pudiera apartarse, decidí ser la persona más molesta en la pelea mientras envolvía mis extremidades amputadas con las suyas mientras regeneraba las mías antes de envolverme completamente alrededor de él. Dabura. Grité y el hombre resopló antes de soltar una bola de saliva que conectó con mi cuerpo, y yo arrancé rápidamente un trozo de mi cuerpo y lo lancé a un lado justo cuando sentía que mi conciencia se congelaba por completo. Bueno, eso fue demasiado fácil. Dijo Towa con un leve ceño fruncido y yo resoplé antes de señalar a la derecha, donde Mechikabura parecía tanto molesto como algo perturbado mientras arrancaba los restos de mi cuerpo que aún estaban pegados a él. Salto temporal mezclado con transmisión instantánea o Kai-Kai, ¿verdad? Pregunté con una sonrisa burlona mientras me giraba hacia él, a lo que el Glind no respondió mientras respiraba hondo antes de asentir. Veo que me han subestimado. Mano de la oscuridad. A Towa no pareció importarle sus palabras mientras su poder mágico se desbordaba antes de que numerosas manos sombrías salieran de su aura y volaran hacia el Glind. Sin embargo, resopló mientras desataba una ráfaga de energía que destruyó las manos justo cuando Dabura apareció a su lado. Mechikabura ya no parecía estar jugando y fruncí el ceño mientras Dabura y Towa se sorprendían cuando llamas negras se acumularon alrededor del brazo del hombre antes de formar una lanza que usó para bloquear su golpe. El calor de las llamas distorsionaba el aire y Dabura saltó hacia atrás antes de que frunciera el ceño al ver las leves quemaduras ya en su cara, apareciendo rápidamente frente a él y creando una hoja de ki antes de obligarle a bloquear la puñalada en su cara. El Glind rápidamente apartó la puñalada mientras giraba la lanza alrededor de su espalda y golpeaba la parte trasera contra la mía, pero ignoré rápidamente la sensación de ardor de que me cortaban por la mitad mientras simplemente dividía mi conciencia en dos cuerpos. Cañón de rayo especial. Rayo mortal. El rayo naranja de la hélice y los rayos morados penetrantes cortaron el aire y atravesaron su cuerpo, pero no era más que una ilusión, ya que el Glind apareció frente a mí con la lanza retraída. Un gruñido escapó de mis labios cuando me atravesó el pecho, pero fui rápido en saltar hacia atrás y llevarme la lanza llameante antes de absorberla en mi cuerpo. Analiza. Adaptar. Superado pensé para mis adentros mientras mi cuerpo casi empezaba a atacarle sin descanso y mi segundo cuerpo analizaba las llamas, Towa y Dabura captando la atención y ayudando rápidamente al primer cuerpo a desviar su atención. Mientras ambos creábamos rápidamente un par de espadas cortas hechas de ki y llamas negras respectivamente, tiré de los recuerdos del Kai Supremo del Norte y paré su primer derechazo hacia el cielo mientras apuntaba con mi otra espada para darle una puñalada al corazón. Sin embargo, fue rápido en girar alrededor de mi cuerpo y apuntó con una puñalada a mi cuello, a lo que respondí cortándome la cabeza para esquivar su golpe antes de volver a engancharme la cabeza y girar con una patada de látigo.
Agradecido por la capacidad de mi cuerpo para cambiar de forma mientras mi pierna se extendía como un látigo y golpeaba su espada llameante, la fuerza del ataque fue suficiente para derribarlo y lanzarlo contra el Dabura justo cuando el rey demonio cargaba hacia adelante. Mechikabura giró rápido y bloqueó el primer tajo descendente del rey demonio antes de flotar hacia atrás cuando Dabura intentó colar una patada, y yo me lancé rápidamente mientras Dabura levantaba su espada por encima de la cabeza. Al momento siguiente, los tres nos quedamos paralizados en el sitio durante una fracción de segundo mientras relámpagos rojos caían del cielo sobre Mechikabura, el glinde en cuestión y yo disipé rápidamente el hechizo de congelación temporal en ese mismo instante mientras él saltaba a un lado y yo apuntaba un corte de ki hacia donde había ido. Para su crédito, el Glind no solo pudo anular mi ataque con uno propio, sino que también desató una ráfaga de llamas negras que quemaron la saliva de Dabura y los numerosos disparos de ki de Towa desde arriba. ¡Maldita sea! No podemos acercarnos a él mientras usa fuego infernal. Gritó Dabura mientras despachaba rápidamente una ráfaga de tajos de ki flotando hacia atrás, Mechikabura cargando contra él solo para fulminar con la mirada cuando yo aparecí frente al rey demonio y recibí el fuerte tajo en el pecho. Entonces seguiré aguantando los golpes. Busca una forma de entrar. Ya lo hice. Listo cuando tú quieras. Hablé para mí mismo y sonreí antes de asentir a mi segundo cuerpo mientras cargaba hacia adelante, Mechikabura en máxima alerta mientras mi cuerpo se expandía como una manta antes de que sus ojos se abrieran de par en par cuando numerosas manos se lanzaron hacia él. Fue rápido en desatar un tornado de fuego infernal que quemó mis extremidades, pero sonreí mientras resoplaba antes de escupir un bulto de carne rosada desbordando ki a través del tornado. Al momento siguiente, sus ojos se abrieron de par en par cuando crecí hasta convertirme en un tercer cuerpo y me detoné con una poderosa explosión, enviándolo volando fuera del tornado en llamas justo cuando el primer cuerpo apareció detrás de él y le envolvió con sus extremidades. Kai Matoru. En lugar de sacrificar la mitad de mi magia como hizo el gran Kai Supremo cuando se enfrentó a Moro, Mechikabura pareció sorprendido cuando concentré toda mi magia e incluso la mitad de la fuerza vital que tenía en el ataque. Mafuba. No había terminado cuando recurrí a mi magia y levanté las manos hacia mi clon y Mechikabura con un rugido, un torbellino verde esmeralda apareció a mi alrededor antes de envolverlos a ambos en la tormenta furiosa. Uno se confundiría sobre cómo conocía esta técnica, pero fue usada en el Rey Piccolo por Mutaito y Piccolo tiene todos los recuerdos del Rey Piccolo, así que todo lo que necesitaba después era usar todo el conocimiento que tenía sobre los Kai Supremos para crear los míos propios. ¿Fue tan potente como el original? Para nada, pero cuando uno tiene ki divino además del conocimiento de un ser divino que selló a un mago responsable de devorar millones de planetas, no necesitas que sea tan poderoso como el original. Necesitas que sea más fuerte. Ahora. Le grité a Dabura mientras seguía el torbellino, mi segundo cuerpo ya había sellado la magia del glitter antes de que Dabura asintiera y escupiera otro globo que voló hacia el huracán y salpicó su cuerpo. No. No. Soy Mechikabura. El rey oscuro. El que es supremo. El Glind rugió mientras intentaba y fallaba en invocar su magia o ki para teletransportarse, pero ya era demasiado tarde, ya que tanto él como mi antiguo clon estaban completamente encerrados en piedra. Towa. Hablé y ella estaba demasiado entusiasmada mientras numerosos sigilos y círculos mágicos aparecían alrededor de las dos estatuas de piedra antes de que la aplastara en una pequeña esfera del tamaño de una canica, mi brazo se extendió y atrapó la esfera antes de atraerla hacia nosotros. ¿Y no podrías haber hecho todo eso antes? Preguntó Towa frunciendo el ceño y yo le sonreí con disculpa. ¿El Mafuba? Definitivamente, pero el Kai Matoru requiere que analice el poder mágico de mi oponente para sellar completamente su magia. Eso y que tengo tantos hechizos y habilidades que no sé cuáles funcionarían y cuáles no. Respondí y ella resopló, Dabura y yo negamos con la cabeza antes de que bajara la vista al orbe. Hablando de hechizos que quería probar, tú, Kakarin, gritos de la caza escarlata de brujas, ¿qué estás haciendo? Por un gapuputa Kakarin ignoré la pregunta de Dabura mientras recorría los recuerdos de Neva y encontraba el hechizo que funcionaría, absorbiendo cada vez más fuerza vital de la energía dentro del orbe antes de sonreír mientras finalmente salía a la luz lo que quería. No. Mechikabura parecía horrorizado al ver cómo su forma astral era extraída, pero sonreí mientras respiraba hondo y succionaba su alma en mi estómago, ya absorbiendo y asimilando todo lo que sabía antes de parpadear varias veces para obtener algo de claridad. ¿Y era esa la razón principal por la que no querías matarlo?
Preguntó Towa y tanto ella como su hermano suspiraron mientras yo sonreía antes de soltar un eructo. Y así, nunca más tendrás que preocuparte por Mechikabura. Ahora, vamos a meter esto en la cámara del tiempo hiperbólico y sellarla para que no exista ningún tiempo. Dije mientras empezaba a flotar hacia abajo antes de que una risa se escapara de mis labios al responder Dabura. Por fin, hemos encontrado utilidad para eso. A la gran celda. Sin él, no habríamos podido derrotar a Mechikabura tan fácilmente. A celar a los grandes. Tu hermano es una persona revoltosa cuando está borracho, ¿no? Le hablé en voz baja y Towa parecía divertida al ver a un Arinsu exasperado intentando apartar a su marido de la mesa en la que estaba. Querida, por favor bájate antes de que te hagas daño. Que otro se encargue de los discursos. Tú eres, derecha. Zelda. Sube aquí y da un discurso. Y estás solo. Towa habló mientras se levantaba y se alejaba, a lo que yo gemí antes de negar con la cabeza mientras me levantaba y me acercaba. Parpadeando mientras Dabura me levantaba y me colocaba sobre la mesa, me puse de pie y miré a los enormes demonios reunidos a nuestro alrededor con sonrisas emocionadas antes de que Towa gritara cuando la teletransporté a mi lado. Te odio. Lo sé. Saludos a todos. ¿Cómo estamos disfrutando la noche? Grité, sonriendo mientras todos vitoreaban mientras Towa intentaba escabullirse solo para fulminarme con la mirada mientras le rodeaba la cintura con un brazo y la mantenía cerca. Me alegra oír eso. Ahora, aunque os agradezco a todos por los elogios, definitivamente no podría haberlo hecho solo y no me refiero solo a Dabura y Towa, que ayudaron en combate. Primero, Goma, de Jesu y Arinsu. Si no fuera por vosotros tres, el caos habría consumido a las masas y habríamos tenido una masacre entre manos. Salud, salud. Goma gritó desde la retaguardia mientras de Jesu casi parecía complacido y Arinsu asintió con una sonrisa. A continuación, a todos los soldados. Si no fuera porque vosotros ayudáis a los tres mencionados, las masas habrían corrido y causado solo caos y desorden. Oh. La multitud rugió y yo me reí antes de sonreír al mirar a algunos de los civiles molestos. Ahora, la gente normal. Os agradezco a todos vuestras cabezas frías incluso en esta situación caótica, porque no quería ver ninguna vida perdida. De nada. Un demonio civil gritó desde la multitud y todos rieron mientras yo me reía. Eres lo correcto para eso. Por último, a Dabura y Towa, puede que vosotros dos no hayáis contribuido tanto a la pelea, pero me enorgullece decir que la batalla no se habría ganado sin vosotros dos. Rápidamente cambié mi respuesta cuando el cetro de Towa apareció en su mano y lo sostuvo en mi cuello. Los silbidos de lobo resonaron entre la multitud mientras ella asentía y los desestimaba, antes de que yo levantara una ceja al público mientras empezaban a corear. Beso tilde beso tilde beso tilde beso. Lo haría, pero Dabura a mí. No quería, pero abrí los ojos cuando la mujer giró mi cabeza y me dio un beso ardiente en los labios. Los vítores del público se desvanecieron mientras yo me permitía devolverle el beso mientras le agarraba el culo con fuerza. No sé cuánto tiempo estuvimos allí en el calor del beso, pero cuando ambos nos separamos suavemente, fue el silencio y una presencia mortal en el aire. Bueno, Zei el Grande, ha sido un placer conocerte. Uno de los demonios militares habló con un saludo, que todos hicieron mientras yo suspiraba y Towa se reía. Sabes que tu hermano me va a matar ahora, ¿verdad? Como agradecimiento por ayudarnos a ganar, te doy una ventaja de 10 segundos, y ya han pasado 6 de esos segundos. ¿Y nos vemos en tu laboratorio? Todas Beshirl. Susurró de vuelta y sonreí con suficiencia antes de salir disparado al aire, riendo feliz al sentir la energía de Dabura acelerándose tras de mí. Podría simplemente teletransportarme, pero ¿dónde está la diversión en eso? N/A. Un capítulo corto hoy, pero esto era para cerrar el arco de la guerra. ¿Sabes? Agradezco a todos en FF, QQ y el Patreon por enviarme mensajes sobre las numerosas habilidades rotas que tiene Zei, ya que yo estaba más centrado en los aspectos de poder, pero entonces recordé la parte de Axe de su conjunto. Casi me da pena la mayoría de la historia porque, ¿cómo puedes competir con un tipo que puede sellar la mitad de tu magia, poner tu alma en desorden y luego devorarte con un rayo de chocolate? De hecho, ahora que lo pienso, yo misma he sido una pésima escritora por olvidarme de todo eso. Joder, necesito investigar más. En fin, en el siguiente capítulo, la guerra de Meruem llega a su fin cuando finalmente persigue a Kohler. Como siempre, puedes ir a mi página patreon.com/King Crimsonova para leer más adelante sobre esto, así como muchas otras historias e incluso algunas que aún no se han publicado en este sitio.
Si quieres, puedes hacerlo, pero si no, todo está bien porque seguiré subiendo aquí. Esto es solo yo intentando sacar algo de dinero extra. Como siempre, leed, disfrutad, reseñad y hasta la próxima semana, adiós. Chapter 33. Capítulo 33. ¿Estás seguro de esto? Meruem respiraba hondo mientras flotaba alto en el cielo, soltando cada respiración lentamente mientras contemplaba la vasta oscuridad que era el espacio antes de girarse hacia sus comandantes que flotaban detrás de él. Lo estoy. La mayoría de las fuerzas están repartidas por los diferentes planetas y, una vez que empiece mi asalto, también os teletransportaré a todos al mismo lugar para mantener ocupado a su ejército. ¿Crees que podrás acabar con Kohler, mi señor? Preguntó Paragus y Meruem cruzó los brazos mientras los miraba y asintió. Si soy rápido y lo elimino antes de que pueda hacer nada, entonces, sí. Si lo esquiva, podría tener una batalla alargada. Sin embargo, en ese momento necesito que todos os aseguréis de que ninguno de su ejército intente interrumpirnos. Oh, no tienes que preocuparte por nosotros. Solo asegúrate de que esto termine hoy. Granola intervino y Meruem se rió mientras asentía y flotaba más cerca de ellos. Sería un placer. Habló mientras levantaba los brazos y Paragus y Garana agarraron un brazo antes de que todos tocaran a los demás, Meruem respirando hondo mientras estiraba su ki y se fijaba en el de Kohler. Ja, es hora de acabar con esto, transmisión instantánea con un simple pensamiento, el mundo a su alrededor se distorsionó cuando Meruem y sus comandantes aparecieron justo en el centro de la cabina de la nave Kohler 10. Gritos sorprendidos resonaron en la cabina mientras los comandantes atacaban rápidamente a todos los que se cruzaban en su camino, pero a Meruem no le importó y se lanzó hacia el alto colártico que estaba en el asiento del capitán. Un poco confundido por lo tranquilo que parecía el alienígena, Meruem ya le disparaba un rayo de la muerte a la frente y lo atravesó, agarrando el cuello del alienígena antes de teletransportarlos a uno de los planetas que liberaron. Buen trabajo. Dijo a uno de los soldados que había elevado su poder tanto como pudo y lo teletransportó rápidamente a la sede antes de reaparecer sobre Kohler, observando cómo el colártico yacía en el suelo con sangre brotando del agujero en su cabeza. Demasiado fácil. Fue demasiado fácil, pensó Meruem frunciendo el ceño, sin sorprenderse al ver el cuerpo palpitar y temblar antes de alzar una ceja al ver cómo el agujero en la cabeza de Kohler se cerraba. Ya veo. Debes de ser tú quien ha estado eliminando a mi ejército. Kohler habló con el ceño fruncido mientras se levantaba, mirando a Meruem mientras el clon volvía a bajar la vista cruzándose de brazos. Ese no es un cuerpo de carne y hueso, ¿verdad? Meruem habló y Kohler simplemente se mostró divertido mientras levantaba una mano antes de que el ceño del clon se profundizara al ver cómo la carne del colártico se deformaba en la de una espada larga. No lo es. Verás. Antes de que el colártico pudiera comenzar su monólogo, rápidamente se separó la cabeza cuando Meruem apareció frente a él e intentó darle una patada giratoria en el cuello. Sin embargo, Kohler lo captó rápidamente con una sonrisa antes de apartarlo. El clon continuó su asalto fallido cuando una hoja de ki apareció alrededor de su mano antes de que la golpeara contra el cuello de Kohler, solo para que se convirtiera en una masa metálica azul que se retorció alrededor del ataque y se pegó de nuevo al cuerpo principal. El cuerpo, sin embargo, no se quedó quieto y lanzó rápidamente un puñetazo, Meruem sosteniendo la hoja de ki delante de él justo cuando el puñetazo impactó y lo lanzó hacia atrás. Sí, eso definitivamente ya no es un cuerpo normal, pero tampoco es ese cuerpo metálico azul gris que tenía Kohler en esa película, pensó Meruem frunciendo el ceño mientras deshacía su espada de ki y se daba la vuelta. Kohler ya había aparecido en el aire frente a él con el puño echado hacia atrás. Lanzando el puñetazo, Meruem giró el cuerpo bajo él mientras lanzaba una patada al costado de su enemigo, solo para fruncir el ceño cuando su pierna se hundió en el cuerpo del colártico antes de que la masa metálica intentara hundirse rápidamente en su cuerpo. Sin embargo, Meruem fue rápido en arrancarle la cabeza y lanzarla alto, detonando su cuerpo, regenerando el daño en cuestión de segundos mientras observaba el humo que ocultaba a Kohler. Regeneración a alta velocidad, y un ki inmensamente potente, tu cuerpo encajará mucho mejor que este engendro de Kol. A diferencia de antes, la voz de Kohler no estaba y esta vez habló una voz más aguda, disipándose el humo justo cuando Kohler salía.
Sin embargo, en lugar de ser el Kohler transformado normal, Meruem se sorprendió al ver la piel metálica dorada de Kohler, así como las gemas azul oscuro alrededor de su cuerpo, un par de ojos rojo escarlata mirando al clon con una sonrisa maníaca mientras rayas rojas aparecían en los laterales de sus 4 cuernos en la cara, así como en el pecho y los costados. Y no hay manera de que sea quien creo que es. Espera, ni siquiera eres Kohler. Entonces, ¿quién demonios eres? Preguntó Meruem, queriendo asegurarse de que su teoría era cierta y suspiró mientras el metal Kohler sonreía y abría los brazos. Soy la plaga de la raza Saiyajin, la última reliquia de los Tufes que ha sido impregnada con el ADN de su rey. Soy yo, cariño. Bueno, ¿no es precioso? Pensó Meruem con un suspiro mientras se preparaba, habiendo visto ya lo poderosa que podía llegar a ser esa maldita cosa cuando conectaba con el huésped adecuado. Dado cómo usas esta forma dorada en lugar de intentarla desde el principio, debo tener algo de razón al entender que el anfitrión que tienes actualmente no es lo suficientemente fuerte para contener tu poder, ¿verdad? Jejejeje tilde, ¿quién sabe? ¿Por qué no vienes aquí y veremos si estás mejor? Baby habló con una sonrisa y Meruem respiró hondo antes de soltar un rugido de ki escarlata. Kaioken X10. Baby se sorprendió al ser empujado hacia atrás por una ráfaga de ki, pero el clon no perdió tiempo y apareció frente a Baby con una pierna retraída antes de lanzarla hacia adelante con un grudido. El tufle se recostó rápidamente justo cuando una monstruosa hoja de ki salió disparada del pie del clon y cortó el vasto paisaje, derribando cada montaña a su paso mientras Baby se levantaba y saltaba sobre él. Rápidamente moldeando su cuerpo en una enorme sábana, Meruem frunció el ceño mientras desataba un Ki-Ai, destrozando el suelo durante cientos de metros mientras el parásito salía volando hacia atrás mientras el clon le fulminaba con la mirada. Ah, ¿así que vamos a absorber? Vale entonces. A ver si me sigues el ritmo, zorra. Invocando los recuerdos del entrenamiento de Prime bajo Pibara, Meruem surcó el aire mientras se llevaba el índice y el corazón a la frente, cargando ki potente a ambas manos mientras cientos de clones haciendo lo mismo aparecían a su alrededor. La venganza de Namek. Rugió mientras todos señalaban con el dedo a Baby y desataban cientos de disparos de cañones de rayos especiales contra el parásito, que frunció el ceño mientras rápidamente creaba agujeros en su cuerpo para esquivarlos antes de levantar las manos hacia ellos. Explosión de arco invertido. Baby cantó mientras deslizaba rápidamente los brazos por el aire, desatando enormes arcos de explosiones que cortaron todo a su paso antes de estallar detrás de los clones en miles de pequeños soles azules que llovieron sobre ellos. Sin embargo, los clones fueron rápidos en crear una barrera electro que bloqueó todos los disparos justo cuando Meruem seguía corriendo hacia su oponente, que frunció el ceño al hacer lo mismo antes de que ambos luchadores retiraran el puño. Fisión forzada del espíritu. Sin embargo, cuando sus puños se conectaron, Baby se horrorizó al sentir un dolor abrasador en la mano al ver cómo le arrancaban la piel dorada para revelar el cuerpo original de Kohler debajo. Reparando rápidamente el daño, giró para atacar a Meruem con un revés, pero el clon dejó que el golpe le arrancara la cabeza mientras su cuerpo le daba una patada al costado a Baby y explotaba. Negando con la cabeza y regenerando completamente su cuerpo, sonrió mientras Baby apretaba los dientes al desgarrar la piel de su lado izquierdo antes de restaurarla una vez más, fulminando con la mirada a Meruem mientras el clon se giraba y volvía corriendo. Esta vez, Baby intentó esquivar y rechazar cada ataque, pero no pudo esquivarlos todos porque Meruem lanzó un tajo de ki que explotó segundos después de pasar el parásito. ¡Ga! Baby gruñó de dolor y sorpresa al sentir la explosión quemándole la espalda antes de soltar un jadeo cuando Meruem le dio un doble pisotón en el pecho. El clon voló rápidamente hacia atrás con una ráfaga de ráfagas de ki hacia Baby, que bloqueó las explosiones con una barrera de ki mientras reparaba el daño en su cuerpo. ¿Qué, estás haciendo eso? Baby chilló mientras se lanzaba hacia adelante, pero Meruem estaba completamente en silencio y concentrado mientras se deslizaba alrededor del puñetazo antes de girar y cortar el brazo de Baby por el hombro con un grudido. Su cola se enroscó con el aguijón expandiéndose y rápidamente succionó el brazo. Meruem retrocedió mientras Baby iba a restaurar su brazo antes de fruncir el ceño al notar que su cuerpo estaba más débil que antes. ¿Qué es esa técnica? Baby gruñó mientras su cuerpo se hacía un poco más robusto, retrayéndose rápidamente a su tamaño original mientras Meruem sonreía con las manos levantadas en posición de boxeo. ¿No te gustaría saberlo? Meruem habló y Baby apretó los dientes mientras cargaba hacia adelante, sin importarle ir despacio mientras expandía rápidamente su cuerpo con un rugido.
Sin embargo, Meruem no parecía preocupado mientras miraba a Parásito mientras analizaba rápidamente dónde debía ser su siguiente movimiento, respirando hondo y dejando que el ki se acumulara en sus manos antes de lanzarse hacia adelante. Danza del Ser Supremo. Meruem cantó mientras danzaba por el aire, cortando y cortando rápidamente cualquier parte que se le acercara, haciendo gritar a Baby al sentir cómo su ser era desgarrado por el ataque del clon. Intentando escapar con un fragmento mientras dejaba caer su cuerpo al suelo, los ojos de Baby se abrieron de par en par al encontrarse rodeado por una barrera de ki, mirando hacia atrás para ver a Meruem flotando hacia él mientras también estaba rodeado por una barrera. ¿Quién eres? ¿Quién eres tú para estropear mis planes? El parásito gritó mientras se activaba, atravesando las barreras y asestando un poderoso puñetazo en la mandíbula del clon que le hizo girar la cabeza. Sin embargo, Baby se sorprendió al ver que no había pasado nada más y miró horrorizado cómo Meruem empujaba lentamente contra su puño mientras giraba la cabeza hacia atrás. Soy el puto Juggernaut, zorra. Respondió con voz ronca y perfecta de la voz del parásito justo cuando su cola se acercó, Baby sintiendo cómo su cuerpo se bloqueaba en un kilog mientras Meruem se concentraba y succionaba al parásito. Sin embargo, esta vez no perdió tiempo y descendió del cielo, aterrizando en uno de los muchos cráteres gigantescos que bordeaban el suelo mientras succionaba rápidamente el resto del cuerpo del parásito antes de dejar que su mente se hundiera en su subconsciente. Mientras lo hacía, agradeció los deseos que había expresado, pues podía sentir que Baby hacía todo lo posible por resistir el proceso de asimilación, sonriendo con suficiencia mientras su espalda se abultaba ligeramente con el parásito intentando escapar, antes de que respirara hondo cuando su resistencia al proceso finalmente disminuía. Vaya, eso ha sido un poco más fácil de lo que esperaba, pero supongo que las revelaciones han sido más impactantes que la pelea en sí. Meruem se sorprendió mucho de que Baby fuera quien mandaba y no Kohler. Especialmente no esperaba que la fisión forzada de espíritus funcionara en el parásito, ya que esperaba que él hubiera estado atrapado en una batalla para despedazar a Baby durante días hasta que todo su cuerpo estuviera disponible para ser absorbido, pero aceptaría esta suerte con gratitud. Bueno, es hora de ver hacia dónde se dirigían, pensó Meruem mientras repasaba rápidamente tanto los recuerdos de Kohler como de Baby, abandonando rápidamente los de Baby al no encontrar más que los recuerdos del rey Tufle jurando vengarse de los Saiyans y nada más. Sin embargo, la de Kohler resultó ser muy perspicaz al ver el recuerdo de sus científicos descubriendo la ubicación de la maravilla tecnológica de la que hablaban y sonrió al darse cuenta de que era exactamente como sospechaban. La estrella GT, una masa de tecnología del tamaño de un planeta alimentada por un único microchip que transporta una inteligencia artificial altamente avanzada. Ahora, uno podría ir y sacarlo, pero también uno podría ir y adquirirlo para uno mismo. ¿Debería avisar a los demás? Sí, al menos necesito que sepan que gané. Murmuró y se concentró en el ki de Broly, ya que el suyo era el más grande, cogiendo rápidamente su tacto antes de desaparecer y reaparecer justo al lado del grande. Y joder, trabajáis rápido. Meruem habló con un silbido mientras estaba justo al lado del Saiyajin, que estaba ocupado masticando una pata de insecto gigante mientras los demás descansaban en la cabina. Señor Meruem. ¿Todo salió según lo planeado? Preguntó Garana mientras se levantaba de un salto en cuanto vio a su líder, los demás hicieron lo mismo mientras el clon sonreía y asentía. Así es, efectivamente. Hubo algunos contratiempos, pero a día de hoy, la fuerza fría ha sido vencida. El Imperio Imperial es ahora la fuerza dominante del universo. Sí. Exclamó Cheelai mientras abrazaba a Broly de lado con una sonrisa radiante, que parecía un poco confundido y feliz mientras sonreía sonrojado y la abrazaba suavemente. Los demás parecían complácidos y felices mientras se desplomaban, aliviados. Bonju, Granola y Paragus realmente parecían felices por una vez mientras Garana chocaba el puño en el aire. Eso es una noticia maravillosa. Señor Meruem. Pasa. Repito. Lord Meruem, ¿me oyes? Meruem parpadeó al oír la voz de Monaito a través de las radios que todos llevan y encendió el micrófono por su lado. Habla Meruem. Te escucho. Mi señor. Os alegrará saber que nuestras fuerzas han destruido los planetas a los que fueron enviados con bajas mínimas y que algunos de los nuevos aliados han decidido volar a los otros planetas aún bajo control de Kohler con sus armadas para liberarlos de su control. Ja. Maravillosa noticia, Monaito. Nosotros también hemos conseguido la victoria por nuestra parte y todos volveremos en cuanto haga una parada rápida. ¿De verdad? De verdad, los divinos nos han mirado por este día tan afortunado.
Os esperaremos en la sede, mi señor. Gracias, Monaito. Nos vemos allí. Meruem habló y apagó la radio antes de mirar a los demás mientras Bomyu hablaba con una ceja levantada. ¿Una parada rápida, mi señor? Preguntó y Meruem asintió mientras se dirigía al panel de control de la nave, introduciendo las coordenadas de donde estaba la GT Star antes de dejar que la nave volara por el espacio. Sí, ahora sé que es esta maravilla tecnológica que Kohler quiere usar y también he encontrado su ubicación. Con ella, podremos mejorar nuestra tecnología enormemente y asegurarnos de que ningún mal triunfe jamás en nuestro universo. ¿De verdad, Lord Meruem? Parece que los divinos te han bendecido, en efecto. Paragus habló con una sonrisa emocionada y Meruem se rió mientras se giraba para mirarlos y asentía. Los divinos nos han bendecido, Paragus. Ahora, esta nave es bonita, así que ¿por qué no la limpiamos todos y luego vamos a buscar la estrella de GT? Nota de la autora. Y el arco de la guerra ha terminado oficialmente, con una pequeña revelación al final. Sí, Kohler no era de los que mataban a sus hombres solo por hablar y quería añadir un elemento de DBGT para mejorar el arco. Por eso, Baby Kohler. Ahora, por lo que he leído, Baby no aumenta mucho el poder de su anfitrión, por eso Kohler era tan débil comparado con Meruem, y por eso el clon no tuvo problemas en su batalla. En fin, en el próximo capítulo seguimos con la perspectiva de capítulos divididos y luego, la fusión. Como siempre, puedes ir a mi página patreon.com/King Crimsonova para leer más adelante sobre esto, así como muchas otras historias e incluso algunas que aún no se han publicado en este sitio. Si quieres, puedes hacerlo, pero si no, todo está bien porque seguiré subiendo aquí. Esto es solo yo intentando sacar algo de dinero extra. Como siempre, leed, disfrutad, reseñad y hasta la próxima semana, adiós. Chapter 34. Capítulo 34. Entonces, Lord Meruem. Empezó Sheila y mientras se hacía cargo del pilotaje de la nave, todos los demás ya sentados en los muchos asientos de la cabina mientras Meruem tarareaba mirándola. ¿A qué distancia está este planeta estelar? Por lo que he visto, está situada a unos 16.000 kilómetros del borde sur del universo. Eso es, bastante lejos para una pieza de tecnología. Quizá ha adquirido algo de conciencia y ahora se esconde de cualquiera que intente encontrarla. Propuso Paragus y Meruem frunció ligeramente el ceño antes de asentir. Posee algún tipo de inteligencia artificial dentro del microchip, así que podría estar teniendo eso o simplemente podría haber decidido que flotar en el borde sur del universo sería perfecto para ensamblar tecnología. Al fin y al cabo, la mayoría de los restos de naves que se destruyen acaban en esa zona, ¿no? El borde sur es donde se libraron la mayoría de las guerras antiguas, así que esa segunda teoría también es válida. Sin embargo, lo sabremos cuando lleguemos. Hablando de esta estrella, mi señor, ¿puedo preguntar cuáles son sus planes con esta máquina? Preguntó Gonyu y Meruem se encogió de hombros mientras volvía a mirar la vasta oscuridad del espacio. Para ser sincero, yo, no tengo ni idea de qué hacer cuando lo encontremos. Al principio pensé en destruirlo, pero sería un desperdicio de buena tecnología. Luego pensé en convertir el planeta en nuestra sede, pero luego pensé que vivir en un planeta solo se volvería aburrido. Espera, ¿qué? ¿No se nos permite entrar en el planeta? Preguntó Granola con una sonrisa ladeada y Meruem resopló mientras se recostaba en su trono. Bueno, ya que ganamos la guerra, cada uno de vosotros tendrá una galaxia tal y como prometí, ¿no es así? ¿O prefieren vivir conmigo? Preguntó y se rió mientras Garana negaba con la cabeza sonriendo. Sin ánimo de ofender, mi señor, pero aunque vivir bajo su gobierno estaría más que bien, vivir en el mismo planeta que usted puede ser perjudicial para mi cordura. Oh, no soy tan malo, ¿verdad? Habló Meruem antes de fruncir el ceño mientras todos asentían al unísono. Lo eres. Sorprendentemente, fue Broly quien dijo eso y Paragus resopló mientras Meruem resoplaba y miraba de nuevo por la ventana delantera. Y me quedaré callado porque hablar solo me haría sentir que estoy equivocado. Eso es bastante infantil, Lord Meruem. Sheila habló con una sonrisa burlona y Meruem resopló mientras asentía. Teniendo en cuenta que tengo casi 5 años, diría que es bastante comprensible que actúe así. Y sigo olvidando que eres un clon. Murmuró Gonyu y Meruem se rió antes de fruncir el ceño al ver algo a lo lejos, pulsando un botón en el panel de control conectado al trono. Eso, es mucho más grande de lo que esperaba. Paragus susurró con los ojos muy abiertos mientras todos miraban la gigantesca masa esférica flotando frente a ellos, mientras Meruem observaba las decenas de miles de estructuras y cables metálicos a lo largo de toda la superficie de la estrella GT.
Aunque todos eran visibles mientras descendían, Meruem sabía que probablemente había aún más cables bajo la superficie del planeta y asintió mientras Cheelai lo miraba. Descende. Como desees. Habló antes de activar de nuevo sus motores, la nave vibrando mientras descendían lentamente sobre el planeta. ¿Quién va ahí? Sin embargo, al acercarse, los ojos de Meruem se abrieron de par en par al escuchar una voz resonar en su mente, mirando a los demás solo para fruncir el ceño al ver que todos parecían más concentrados y cautelosos con el planeta bajo ellos. Soy Meruem, emperador del Imperio Imperial y cazador del enfriador colártico. Hijo de Frío, hermano de Freezer. Eres aliado de Star. La voz retumbó y Meruem se sorprendió junto con los demás cuando la parte de la superficie a la que se acercaban se abrió. Cheelai parecía a punto de apartarse antes de sorprenderse cuando Meruem habló. Sigue, Cheelai. La estrella desea que entres. Perdona que sea un poco escéptico, pero ¿cómo lo sabes exactamente? Porque me habló. Respondió Meruem y Granola le miró durante un buen rato antes de que el cerealiano se frotara el puente de la nariz con un suspiro. Claro, entonces. Solo recuerda que si morimos, te molestaré por toda la eternidad. Recuerdas que soy un tercio de Saiyan, ¿verdad? Una eternidad de combate suena encantador. Meruem habló con una sonrisa y se rió mientras Granola ponía los ojos en blanco, mirando al frente cuando la nave aterrizó suavemente en una bahía de atraque formada por las paredes. Sirvientes de allí, sois bienvenidos en Star. Y vale, así que el planeta sí te habló. Disculpad nuestras dudas, mi señor. Está bien, Garana. Os hice a todos mi círculo íntimo porque quería gente que supiera cuándo confiar en mí y cuándo confiar en su propio instinto, no solo porque yo quiera simple sí. Garana sonrió e inclinó la cabeza ante las palabras de Meruem, el clon asintiendo mientras se levantaba de su trono. Vale, todos. Vamos a ver qué es esto. Star desea hablar con nosotros de. Esperemos que simplemente quiera hablar. Susurró Paragus mientras todos se ponían de pie, Broly frunciendo el ceño mientras caminaba a la derecha de Meruem mientras Granola tomaba el izquierdo. Hola, planeta. Como dije, soy Meruem y estos son mis confidentes más cercanos, las personas en las que más confío en el universo. ¿Puedo preguntar cómo te llamas, planeta bondadoso? Soy Star, la inteligencia artificial responsable de pilotar esta nave durante los últimos 60 millones de años. Meruem se sorprendió al ver una luz azul vibrante que se reunió en forma de una entidad frente a ellos. El ser robótico no sorprendió tanto a los demás, ya que simplemente parecían confundidos al ver el holograma, pero Meruem se quedó atónito al ver al holograma llevando un ji naranja familiar mientras llevaba un bolígrafo de caligrafía bajo el brazo derecho y una máscara antigas cubriéndole la cara. ¿Y eso es el puto Toribot como fan de Dragon Ball? Especialmente alguien que ha visto la serie original de DB, no había forma de que no reconociera al avatar de Toriyama. Es un placer conocerte. Sin embargo, Meruem contuvo su sorpresa mientras inclinaba ligeramente la cabeza, el holograma haciendo lo mismo incluso cuando la pared frente a ellos se abrió y arrastró la plataforma por la que estábamos. Guau tilde escuchó Meruem los susurros asombrados de Cheelai mientras cientos de miles de seres robóticos volaban de un lado a otro por el aire, con cables intrincados y complejos por todas partes para mantener el planeta funcional. Si me permites preguntar, Star, ¿es esa la forma de tu creador? Preguntó el clon y Star le miró antes de asentir levemente. Mi maestro es de la raza aquiriana, seres capaces de trenes de pensamiento altamente inteligentes que podrían conducir a una oleada de inspiraciones lo suficientemente ingeniosas como para incluso influir en el universo. Sin embargo, no les gusta llamar la atención sobre sí mismos y por eso deciden prestar este trabajo a otros para mantener la atención alejada de sí mismos. ¿Y estas ideas ingeniosas? ¿Los hemos visto antes? La tecnología de propulsores que todas las naves espaciales usan al volar por el cosmos, las paredes de células de energía que utiliza la patrulla galáctica y los Medipods únicos del recién fundado Imperio Imperial son solo algunas de las piezas innovadoras que han creado los aquirianos. Ver. Bueno, eso es bastante esclarecedor. Te agradezco que te sientas lo suficientemente cómodo para compartir esta información. Meruem habló con una sonrisa y Star simplemente asintió mientras se giraba de nuevo. Es un placer, amigo híbrido Saiyan Namekiano colártico clon llamado Meruem. El holograma habló y todos se sorprendieron un poco antes de que Meruem negara con la cabeza. Supongo que hay algún tipo de tecnología de escaneo en las paredes que te ayudó a descubrirlo. Se podría decir eso. También nos ayudó a determinar que un tercio de tu ADN coincide con el del Freezer de Colartio. ¿Podemos preguntar cómo surgió eso?
Fui creado en la Tierra por un científico llamado Dr. Gero que usó el ADN de esos junto con el de 2 Saiyans y un mutante namekiano. Luego usé orbes mágicos para desear que mi ADN fuera el de 1/3 de Freezer, 1/3 del mutante namekiano y 1/3 del mutante Saiyajin. Espera, mutante Saiyan. El único mutante Saiyajin que conozco, está justo aquí. Paragus habló con el ceño fruncido mientras señalaba a Broly y Meruem sonrió antes de asentir. Te dije que tengo los recuerdos de Freezer, ¿no es así? Tu hijo junto con Vegeta estaban en su lista negra de seres que podrían alcanzar la habilidad de convertirse en Super Saiyan. Hablando de eso, ¿queréis que os ayude a conseguirlo? ¿Puedes simplemente hacer eso? Preguntó Granola con una expresión sorprendida y Meruem sonrió con suficiencia mientras negaba con la cabeza. No puedo darles la capacidad de hacerlo, pero puedo ayudarles a entenderlo más fácilmente. Entonces, ¿qué dices? Si es posible, sería un honor. Paragus habló con una reverencia y Meruem sonrió antes de girarse hacia Broly, que frunció el ceño. ¿Y volveré a volverme loco? Preguntó y el clon frunció ligeramente el ceño antes de hacer un gesto de regular. Si lo haces, simplemente te teletransportaré a otra galaxia lejana y lucharemos allí hasta que te calmes. Entonces, ¿qué dices? Si no quieres, hijo, ¿podemos esperar hasta que estés listo? Propuso Paragus y Broly frunció el ceño antes de que Meruem sonriera mientras el mutante Saiyajin negaba con la cabeza. No, sí, si crees que lo necesito para ayudar a proteger el universo, entonces quiero hacerlo. Maravilloso. Empezaremos cuando volvamos. Además, Star, ¿a dónde vamos ahora? Pregunté y el holograma no dijo nada mientras desaparecía, la plataforma descendiendo aún más mientras levantaba la mano para evitar que Bonju y Garana sacaban sus pistolas. Puedes cogerlos, pero manténlos en sus fundas. No quiero arruinar una posible amistad aquí. Y como desees, mi señor. Ambos hablaron al unísono con una reverencia y Meruem esbozó una sonrisa agradecida antes de mirar de nuevo al frente cuando la plataforma se detuvo, observando cómo la pared frente a ellos se abría antes de que un puente creciera del agujero y se conectara con su platir. Cheelai, Bonju, quedaos en el centro por si pasa algo y necesitamos fuego de apoyo. Paragus, Garana, vosotros dos estáis atrás. Asegúrate de escanear todo lo que pasemos. Broly, Granola, a tu lado y listo si estalla una pelea. Preguntó Granola mientras descruzaba los brazos, Broly apretando y soltando los puños mientras el clon asentía. Así es. Ah, vamos a encontrarnos con Star esta vez. Murmuró Meruem mientras comenzaba a avanzar, todos siguiendo la formación mientras su nave era arrastrada lentamente por el propio suelo. Mirando a su alrededor la tecnología que pasaban, Meruem tuvo que admitir que le intrigaba lo anticuada que estaba en comparación con la que tenían, pero también lo avanzadas que eran otras, a pesar de que la tecnología era mayormente piezas del pasado. Puedo ver motores, turbinas y otras piezas de tecnología que han superado con creces lo que estamos usando actualmente. Quizá este viaje dé más frutos de los que esperaba, mi señor. Eso espero, Paragus. Murmuró el clon mientras se detenía frente a una puerta, observando cómo se abría antes de que el emperador alzara una ceja ante la habitación vacía frente a ellos. No estaba exactamente vacío, ya que había un podio elevado en el centro de la sala, pero aparte de eso, no había nada más importante en la sala salvo quizá los cables que corrían en patrones intrincados por todas las paredes y el techo. Y como líder, llega un momento en que uno debe delegar ciertas responsabilidades a sus confidentes. Granola, ve allí y mira si hay algo que tengamos que hacer. A veces, el líder debe liderar con el ejemplo para asegurarse de que su pueblo siga sus reglas. Respondió Granola con una sonrisa burlona y Meruem miró a los demás, que parecían demasiado felices mientras asentían en señal de acuerdo. Granola dice la verdad. ¿Qué líder deja que sus súbditos se enfrenten primero al peligro? Uno que no quiere hacerlo. Murmuró Meruem mientras avanzaba, los demás dispersándose lentamente por la sala y apartándose del camino de la nave mientras ésta seguía avanzando. Star, ¿eres tú tirando de la nave? Preguntó Meruem en voz alta mientras se detenía frente al podio, la nave se detuvo detrás de él antes de que el clon parpadeara cuando el suelo se elevó y arrastró la nave hacia sí misma. Actualmente estoy asimilando la nave a mí mismo. Si pudieras tocar mi panel de control, por favor. Y claro. Se encogió de hombros mientras apoyaba ambas manos en el panel de control, sus ojos se abrieron al sentir cómo su conciencia se hundía y conectaba con el propio planeta. Podía encontrarse programando a cada uno de los robots, sentir cada corriente eléctrica que recorría sus cables y cada vibración y onda de radio fluyendo por su mente.
¿Me estás conectando con todo, Star? Preguntó Meruem mientras sentía cómo se hundía de nuevo en su cuerpo, mirando al holograma Torigoth frente a él que asintió. Lo estoy. ¿Y tú, te gusta? Sí, pero, ¿por qué yo? ¿Por qué me elegiste para enseñar todo esto? Eres como yo. No tenía otro propósito que reunirme, pero ahora quiero tener uno y tú podrías dármelo. ¿Y de verdad crees que puedo ser yo quien te dé un propósito? Preguntó Meruem mientras levantaba las manos, ignorando los ruidos sorprendidos de todos mientras la sala se distorsionaba y Toribot simplemente asentía. Te diste uno a ti mismo. Habló y Meruem se rió mientras asentía, extendiendo la mano hacia el holograma, que la estrechó justo cuando la sala terminaba de transformarse. ¿Y el planeta acaba de transformarse? Preguntó Sheila y con una expresión sorprendida mientras estábamos en una réplica de la cabina que tenía la nave de Kohler, pero el clon no respondió mientras mantenía las manos a los lados. En un abrir y cerrar de ojos, numerosas pantallas holográficas aparecieron frente a él junto con la de Star, que chasqueó los dedos y encendió cada uno de los 100 motores de la enorme nave. Star, pon rumbo al planeta Yakla en la galaxia del norte. Meruem habló y los ojos de Star brillaron mientras las numerosas pantallas parpadeaban rápidamente en los mapas antes de que una a la derecha se detuviera en un planeta tan familiar. El rumbo está establecido. PD. 5 horas 32 minutos 28 segundos. ¿Y Lord Meruem? Empezó Paragus y Meruem se volvió hacia él solo para sonreír ante la expresión desconcertada del hombre. ¿Qué exactamente acaba de pasar? Te lo diré. Acabamos de conseguir una nave nueva. Uf tilde. ¿No es una belleza? Meruem habló con una sonrisa feliz mientras flotaba en la atmósfera superior del planeta del Imperio Imperial, mirando el planeta tecnológico que flotaba no muy lejos de ellos. Al principio, le preocupaban las atracciones gravitatorias o los campos gravitatorios a su alrededor, pero por suerte, el planeta estaba lo suficientemente lejos de la única estrella de esta galaxia para estar siempre a la temperatura perfecta y a la vez lo bastante lejos del planeta como para no atraerlos el uno hacia el otro. Bueno, eso y la tecnología del planeta también era lo suficientemente avanzada como para poder disminuir su atracción gravitatoria hasta el punto más mínimo. Lo es, pero tienes asuntos más urgentes que atender. Granola habló con una sonrisa burlona y Meruem puso los ojos en blanco mientras flotaba de nuevo, ajustando la capa real roja escarlata e intrincada que llevaba sobre los hombros al aterrizar en medio de su círculo interno. Mientras lo hacía, no pudo evitar sonreír mientras miles de vítores resonaban en el aire, mirando al enorme ejército de diferentes especies que se reunía frente a él. Lo sorprendente era que solo una cuarta parte del ejército era de su propio ejército, las otras 3/4 partes provenían de los diferentes ejércitos de sus aliados que se habían unido al resto de sus fuerzas para eliminar al último del ejército de Kohler. Bienvenidos a todos a lo que probablemente sea el día más alegre para todo el universo. Meruem comenzó su discurso, dejando que el público vitoreara mientras respiraba hondo y los miraba. De verdad, nunca esperé que este día llegara tan pronto. Esperaba que esto fueran años y años de guerras duras en las que intentamos salir enteros del otro lado del maldito túnel. Sin embargo, estoy tan feliz como vosotros por el hecho de que la guerra duró menos de un año. Todo gracias a ti, Lord Meruem. Uno de los soldados al frente gritó con una sonrisa feliz y los que la rodeaban rieron mientras Meruem se reía y asentía. Gracias por el cumplido, amigo, pero esto no es solo mi victoria. Por mi cuenta, las pérdidas habrían sido mucho mayores y quizá ni siquiera habría existido un universo después de que todo terminara. Por suerte, porque os tenía a todos y porque tenía un ejército que entendía y seguía mi sueño, nosotros pudimos lograr lo que la mayoría, a lo largo de los eones, ha luchado desde que los colárticos comenzaron su negocio de conquistar imperios. La liberación total del universo. A partir de hoy, la gente ya no tiene que temer que ejércitos descendan sobre sus mundos para robárselo. La gente ya no tiene que temer que los ejércitos se lleven a sus familias por esclavitud y ya no tienes que temer que llegue el momento en que tú mismo te quiten. Puedes viajar por el cosmos sin preocuparte de que los bandidos te quiten la nave y tus pertenencias. Puedes caminar donde quieras y no preocuparte de que los soldados te maten en el acto. A partir de hoy, tú. Son. Gratis. Meruem rugió con una sonrisa alegre, la multitud vitoreando con él mientras bajaba el puño y carraspeaba. Sin embargo, eso no significa que el crimen sea algo que debas cometer ahora. Eso no significa que puedas tomar lo que quieras sin preocuparte por las consecuencias.
A diferencia de Kohler, haré todo lo posible por ser un gobernante benevolente, pero si te atreves a hacer lo mismo que hicieron los colárticos, descenderé sobre ti con la ira de los dioses de arriba. ¿Ah, sí? Bueno, no me importa si quiero ver esa ira. Una voz habló desde detrás del clon, pero cuando el círculo interno giró para enfrentarse a los enemigos, Meruem quedó paralizado mientras echaba una mirada temblorosa hacia atrás. Ahora, mi señor. No hace falta decir tal cosa. El ser alto y delgado de piel azul, vestido con una túnica formal color granate con una coraza negra con un patrón de diamantes blancos y naranjas, hablaba con una ligera sonrisa, un cetro largo con una gema en la mano derecha mientras un gran anillo azul claro flotaba alrededor de su cuello. El gato antropomórfico morado a su lado simplemente parecía divertido mientras llevaba las manos detrás de la espalda, su cuerpo sin pelo pero con algunos músculos visibles en su cuerpo delgado y esbelto. Lo es. Después de todo, dijo que traería la ira de los dioses de arriba y yo soy uno de esos dioses de arriba. Ahora, déjame ver esta ira. Beerus, el dios de la destrucción del universo 7, habló con una sonrisa burlona mientras se acercaba y Meruem simplemente tragó saliva al ver acercarse al dios. Y puedo tener un puto descanso. Nota de la autora. Dun dun dun. Terminamos el arco con Meruem y su ejército celebrando su victoria y parece que nada puede salir mal, pero Beerus tiene algo que decir al respecto. ¿Por qué el dios está despierto tan temprano? ¿Por qué motivo se ha despertado años antes de su sueño? ¿Tiene algo que ver con el dios Super Saiyajin o hay algo más? ¿Quién sabe? Supongo que tendremos que averiguarlo la próxima vez. Como siempre, puedes ir a mi página patreon.com/King Crimsonova para leer más adelante sobre esto, así como muchas otras historias e incluso algunas que aún no se han publicado en este sitio. Si quieres, puedes hacerlo, pero si no, todo está bien porque seguiré subiendo aquí. Esto es solo yo intentando sacar algo de dinero extra. Como siempre, leed, disfrutad, reseñad y hasta la próxima semana, adiós. Chapter 35 Capítulo 35 ¿Quién eres, intruso? Paragus gritó antes de que Meruem pudiera advertirle, pero el clon fue rápido en agarrar a todos con Mickey y teletransportarlos de vuelta a sus posiciones iniciales justo cuando iban a atacar. ¡Para! Meruem gritó mientras creaba una barrera de ki que abarcaba la mitad de la base principal del imperio, todos sorprendidos mientras el clon los ignoraba y miraba al divertido gato y al ángel azul frente a él. Al momento siguiente, jadeos resonaron en el aire mientras Meruem bajaba la cabeza lo más que pudo, el clon agarrando su ansiedad mientras hablaba. Lord Beerus. Por favor, perdónenles por sus actos. ¿Un mortal distinto de esos colárticos que sabe quién soy en estos tiempos? Vaya, me impresiona. Whis, ¿quién es este mortal? Por lo que he visto, parece ser un clon de la entidad Cella, que a su vez fue creada por un humano convertido en cyborg que se hacía llamar Dr. Gero. Sin embargo, la célula original usó las esferas del dragón para alterar su ADN y contener solo el ADN de los miembros más fuertes de los Namekianos, Saiyans y colárticos. Esos son el Piccolo Namekiano, el Saiyajin Broly de allí y nuestro viejo conocido Freezer. ¿Estabas aliado con Freezer? Granola. Ahora no. Gruñó Meruem y se sorprendieron al ver el pánico en sus ojos antes de que el cerealiano saliera de su shock y le devolviera la mirada con la mirada. ¿Estás enfadado conmigo? Deberíamos estar enfadados contigo por siquiera inclinarte ante este tipo. ¿Quién demonios es él? Adelante. Dile a tus sirvientes quién soy. Beerus habló con una sonrisa burlona y Meruem estaba tan agradecido que el dios sintió diversión por sus acciones en lugar de enfurecerse mientras Meruem se inclinaba antes de volverse hacia su ejército. Todos, este es Lord Beerus, el dios de la destrucción de nuestro universo 7 y también el luchador más fuerte del universo. Meruem se aseguró de decir luchador en vez de ser, ya que estaba seguro de que Whis era definitivamente más fuerte, y pareció funcionar al mirar hacia atrás y vio a Beerus con cara de suficiencia. Espera, ¿cómo ven, aún, un dios de verdad? Preguntó Monaito con una expresión algo de pánico al darse cuenta de quién estaba con ellos, los demás captaron mientras Granola palidecía cuando Meruem asintió con gravedad. Sí, como un ser lo suficientemente poderoso como para borrar el universo en su máxima fuerza. Más bien 5 universos, para ser honesto. Dijo Beerus encogiéndose de hombros con confianza y Meruem supo que el hombre estaba siendo sincero al ver a Whis tararear. En realidad, mi señor, se ha debilitado un poco en sus décadas de letargo, así que serían 4 universos y medio en lugar de 5.
Whis tilde habló Beerus con tono de advertencia, pero Whis simplemente se rió y ocultó su sonrisa tras la mano mientras Meruem decidía quedarse tan callado como una rata. Solo digo la verdad, mi señor. Sin embargo, no estamos aquí para hablar de tu fortaleza. ¿No querías venir a preguntar algo al joven ser que tenemos delante? Ah, claro. Gracias por recordármelo. Que te jodan, Whis. Meruem gritó en su mente al ver la atención de Beerus centrada en ellos, el dios simplemente tarareando mientras miraba el planeta antes de mirar hacia arriba a la flotante GT Star en el espacio. Al siguiente, Meruem se giró mientras un estruendo atronador resonaba en el cielo, mirando hacia arriba para mirar con asombro la vista de la estrella GT siendo ocultada por una poderosa explosión violeta que la extinguió rápidamente. Eso fue bastante molesto. Agradece que te lo haya borrado. Beerus habló con una sonrisa mientras miraba a Meruem, que simplemente respiró hondo y asintió. Le damos las gracias, mi señor. No lo hagas. Haz lo que sea. Meruem gruñó a través de un enlace telepático a todos, ninguno de ellos se atrevió siquiera a moverse tras la rápida demostración de que el hombre destruía fácilmente una masa del tamaño de un planeta con solo pensarlo. Ahora, en cuanto a la razón por la que estoy aquí, me desperté de mis 31 años de letargo gracias a una visión que tuve de un ser que me pondría un reto. Se llamaba a sí mismo, Whis, ¿cómo se llamaba otra vez? Super Saiyajin Dios, mi señor. Ah. Dios Super Saiyajin, no sabrás nada de esto, ¿verdad? Los últimos Saiyans están en la Tierra. Hay 4 en el propio planeta, 2 de ellos híbridos Saiyajin humano y probablemente 2 más en camino. Si vas a ellos y les pides que canalicen su corazón y espíritu hacia uno de los Saiyans puro de corazón, ese Saiyajin se transformará en el Dios Super Saiyajin. Suerte, Goku. Parece que estás luchando contra un dios. Pronto se sintió Meruem mal por traicionar a los Saiyans así. Ni un poco. Que luchen contra él y dejen al clon en paz. ¿De verdad eso es todo lo que tienen que hacer? Maravilloso. Whis, pon rumbo a la Tierra. Por supuesto, Lord Beerus. Gracias por tu colaboración, joven Meruem. Sin duda es un placer. Por favor, vete. Meruem murmuró en su mente mientras veía de Beerus alcanzar la espalda de Whis antes de gemir cuando el dios se detuvo un instante y le miró. Pero antes de irnos, tengo una pregunta para ti. Empezó mientras se giraba hacia Meruem, que se tensó ligeramente al ver el dios sonreír y hablar. Dime por qué quieres que nos vayamos tan pronto. Y por favor. Dime que no puede leer mentes. La telepatía es una de las primeras habilidades que un dios de la destrucción aprende para desplazarse con otros dioses de la destrucción entre universos y he tenido millones y millones de años para perfeccionar la mía. Ahora, lo preguntaré una vez más. ¿Por qué deseas que nos vayamos tan pronto? Y temo que puedas encontrar una razón para borrar nuestro planeta. Meruem habló con un suspiro y el dios alzó una ceja antes de sonreír con suficiencia. ¿Y si lo hago? Mi señor. Whis tilde el dios habló con tono calmado, pero no había forma de ocultar el poder que había detrás de él mientras inundaba el planeta. Todos se quedaron paralizados al ver su presencia que los dejó inmóviles y agrietó el suelo bajo sus pies. Ja, claro. Murmuró Whis en respuesta negando con la cabeza y Meruem tragó saliva ligeramente cuando el dios volvió a mirarle. Responde a mi pregunta. Yo, tendría que detenerte. ¿Puedes? ¿Detenerme? Preguntó Beerus mientras daba un paso más cerca, pero al hacerlo, Meruem pudo llorar de alegría al ver al ser de piel de chicle que apareció a su lado. Aunque estaba un poco confundido por la apariencia de Prime, la pura energía que desprendía era suficiente para relajar a Meruem, que simplemente miraba la ceja levantada de Beerus con el ceño fruncido. ¿Majin Buu? Ah, bueno, ¿no es bonito? Murmuré con una sonrisa mientras estaba fuera, en la cima del árbol Clipot, respirando hondo mientras sentía el ki malévolo en el aire rozando mi propia aura. Sin embargo, mientras intentaba devorar y corromper mi ki, sonreí con suficiencia mientras lo atraía hacia mi cuerpo. La energía oscura que provenía tanto de Demigra como de Mechikabura devoraba el ki mientras lo absorbía lentamente en mi ki. Majin Buu fue creado a partir de la propia magia oscura y tanto Demigra como Mechikabura eran maestros de la magia oscura. Shin no tenía experiencia en su mayoría luchando contra ella, pero quizás, si yo, metiendo la mano en el nuevo objeto mágico que grabé en mi alma, gruñí al sujetarlo antes de dejar que su energía envolviera mi ki. En cuanto lo hice, vi cómo mi cuerpo se hacía considerable a medida que mi visión se agudizaba, respiré hondo al sentir el ki ambiental en el aire fusionándose activamente con el mío. Así que eso es lo que parece. Tengo que admitir que, es muy poderosa de cerca.
Oí a Goma hablar y me giré para mirar a los tres hermanos, Dabura y Towa sonriendo con suficiencia mientras Goma simplemente se sorprendía de mi nueva forma. Lo es. Todo se siente mucho más claro. ¿Y el ojo? Preguntó Towa y respondí llevándome la mano a la frente antes de arrancarme el tercer ojo, lanzándolo lejos solo para que reapareciera dentro de mi frente al momento siguiente. Está completamente integrado en mi ADN. Sin embargo, ¿estáis seguros de esto? Quiero decir, seguro que a ninguno de los dos os importaría el aumento de poder, ¿no? Pregunté mientras miraba a Goma y Dabura, a lo que la primera resopló mientras la segunda negaba con la cabeza. No, estamos bien y así se puede mantener el ojo alejado de quienes algún día quieran usar sus poderes. Sin embargo, tengo que preguntar. ¿Qué tan poderoso te ha hecho eso? Preguntó Towa con una ceja levantada y fruncí ligeramente el ceño antes de repasar los recuerdos de Mechikabura. Un segundo después, el mundo a mi alrededor se volvió de un púrpura vívido antes de que aparecieran grietas por todas partes, siendo yo el único que se movía mientras miraba al cielo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dejé de contar cuando escuché el sonido de un estallido, mirando a los demás solo para alzar una ceja al ver a Towa fruncir el ceño mientras unas gotas de sudor le caían por la frente. ¿Salto temporal? Preguntó mientras se pasaba el antebrazo por la frente y asentí mientras el tiempo volvía. Tanto Dabura como Goma parecían confundidas y un poco desconcertadas al ver a Towa respirar con dificultad mientras yo apretaba y soltaba el puño. ¿Magia del tiempo? Preguntó Dabura y suspiró mientras yo hacía un gesto de más o menos. Algo así. Además, parece que el propio ojo tira del ki que nos rodea y lo utiliza para restaurar mi energía. Esto es, todo un artefacto. Ahora ya sabes por qué no queremos que nadie se quede con esto así como así. Dabura habló con un resoplido y asentí mientras encogía mi cuerpo a la normalidad, decidiendo ocultar el tercer ojo tras varias capas de mi habitual piel de Buumasu. Claro que sí. ¿Así que creéis que podéis sobrevivir sin Towa y yo a partir de ahora? Pregunté mientras restauraba la energía de Towa, a lo que ella emitió un murmullo agradecido mientras Dabura alzaba una ceja y Goma asentía. La mayoría del reino demoníaco sabe que Zell es un aliado honorario de la familia real, así que si alguien intenta dar un golpe, sabrá que también tendrá que lidiar contigo. Maravilloso. Te espera. Gritó una voz joven y miré antes de sonreír suavemente al ver a la joven de antes flotando desde el suelo, con Arinsu y de Jesu justo detrás de ella. ¿Sí, Panzi? ¿Cómo podemos ayudarte? Pregunté mientras me arrodillaba y ella parecía dudosa antes de que sonriera con suficiencia al girarse hacia la divertida Towa con una mirada decidida. ¿Puedo ir contigo? ¿Por qué crees que te dejaría venir? Porque soy más inteligente que la mayoría de mi edad y deseo traer la paz al tercer mundo demoníaco. Pero como te he dicho, ¿qué te hace pensar que te dejaría venir? Simplemente vas a ser una carga que tendré que proteger durante la batalla y eso podría costarme la vida. Y como dije, soy más lista que la mayoría de mi edad, así que sé dónde y cuándo esconderme y cuándo luchar. Respondió Panzi y Towa alzó una ceja antes de mirarme mientras soltaba una risa. ¿Algo gracioso? Sabes que quieres llevarla porque sería aburrido solo nosotras dos. Además, también podrías usar esto como una forma de demostrar que los miembros actuales de la familia real están haciendo todo lo posible por mejorar la vida de todos los demonios en el reino demoníaco, no solo de aquellos con los que están aliados. Y eso es cierto y esto también puede quedar bien en mi legado. Muy bien, chica, ve a hacer las maletas y encuéntranos como nuestro barco. Tenéis 5 minutos y nos iremos sin vosotros. Gracias. No te voy a fallar. Panzi habló con una sonrisa feliz mientras se alejaba rápidamente, todos la vimos marcharse antes de que yo reprimiera la sonrisa cuando Dabura habló. Dura por fuera, pero blanda por dentro. Veo que nada ha cambiado en ti, hermana? Dabura, cállate antes de que te haga infértil. Y no puede hacer eso, ¿verdad? Susurré mientras me inclinaba hacia Goma, que hizo una mueca ante la pregunta y asintió lentamente mientras Towa nos miraba con una sonrisa pícara. La he visto hacerlo a un soldado que nos traicionó. Espera, ella. Me quedé en silencio mientras apretaba lentamente el puño, palidecí un poco cuando el hombre asintió. Con sus propias manos. La voz del tipo nunca fue la misma. Y joder. Eso es brutal y aterrador a la vez. Adiós, Master Zell. Buen viaje, Lady Towa. Asegúrate de cepillarte los dientes cada mañana y cada noche, Panzi. Lo haré tilde.
respondió Pansy gritando al entrar primero en la nave, Towa y yo poniendo los ojos en blanco mientras Dabura, Arinsu, Dejesu y Goma se situaban frente a los nobles y soldados reunidos. Una vez más, Zeya, gracias por todo. No habríamos podido encargarnos de Mechikabura y de Migra sin ti. Dijo Dabura, aunque con una sonrisa algo forzada en el rostro, y yo simplemente le estreché la mano con una sonrisa. No te preocupes. Sé lo difícil que te resulta admitir que necesitabas ayuda para eso. Oh, ve a saltar al túnel. Hablando de eso, ¿estás seguro de que está bien sellarlos de nuevo? ¿Podríamos usarlos para viajar y conversar con los otros mundos demoníacos? Preguntó Dejesu frunciendo el ceño y yo suspiré rascándome la nuca. Honestamente, siento lo mismo, pero considerando la cantidad de monstruos que hay en el segundo mundo demoníaco, que puedan viajar al tercer mundo demoníaco y potencialmente causar estragos es demasiado arriesgado. Eso es cierto. Además, el tercer mundo demoníaco sigue siendo mayormente bandidos, así que nos llevará un tiempo arreglarlo mientras no estés. No te preocupes, estoy seguro de que la chica vendrá a ayudar en cuanto se fortalezca lo suficiente para hacerlo. Towa habló con un gesto hacia Pansy, que esperaba en la nave, y yo resoplé mientras los otros 4 simplemente se divertían con sus palabras. En fin, tenemos que irnos ahora o igual tendremos que quedarnos otra noche. Prefiero que solo tú y la chica os vayáis. Intervino Dabura y yo puse los ojos en blanco mientras Towa sonreía con suficiencia. No puedes verme como una mujer joven y feliz, ¿verdad, hermano? Ni un poco, hermana. Cuídate. Y asegúrate de que no tengamos sobrinos ni sobrinas hasta tu boda demoníaca. Goma habló con una sonrisa y Towa fulminó con la mirada a su hermano mayor mientras yo decidía quedarme callado y no llamar la atención. Vosotros dos, callad. Arinsu, Dejesu, por favor, aseguraos de que no quemen el castillo como hicieron cuando eran jóvenes. Espera, ¿qué? Pregunté con una ceja levantada y Dabura y Goma decidieron quedarse en silencio mientras los otros 3 sonreían con suficiencia. Te lo contaré luego. Hasta que nos volvamos a ver, todos. Towa saludó con un asentimiento antes de entrar en la nave y yo les di un último asentimiento antes de seguirla mientras cerraba la puerta tras de mí. Espera. Al menos, lo hice hasta que escuché una voz gritar, abriendo la puerta justo a tiempo para que Glorio entrara volando y aterrizara de cara con un grudido. ¿No querías venir? Preguntó Towa con una sonrisa ladeada mientras cerraba la puerta del todo esta vez, sentándome en el asiento de copiloto con una sonrisa burlona mientras Pansy se reía cuando Glorio se sonrojaba un poco y se sentaba. No desean dejaros en peligro de ataques de quienes están en el mundo exterior. Claro, amigo. Entiendo cómo te sientes. Hablé con una sonrisa burlona, a la que él puso los ojos en blanco antes de que yo respirara hondo y me recostara mientras Towa encendía el barco. Casi 2 semanas después, y por fin vuelvo al mundo exterior. Hombre, esto ha sido demasiado caos para mí en tan poco tiempo. ¿Estás listo para volver al mundo exterior? Preguntó Towa mientras volábamos por el aire y yo asentí con una sonrisa de expectación. Sí, pero estoy más emocionado por ver lo que ha hecho Meruem. Respondí mientras flotábamos por la boca de Warp Sama, la nave siendo arrastrada hacia adelante a toda velocidad gracias a los nuevos protocolos que le habíamos dado para facilitar mucho el viaje. ¿El clon tuyo? ¿De verdad crees que ha hecho algo? Preguntó mientras flotábamos hacia el pequeño Warp Sama dentro del más grande y asentí antes de mirar al frente cuando el pequeño habló. ¿Destino? Mundo exterior, universo 7, planeta Nuevo Namek. Respondí por el intercomunicador de la nave, a lo que el pez simplemente tarareó antes de que su boca se abriera de par en par y nos encontráramos siendo arrastrados a través del espacio-tiempo una vez más. Sin embargo, este viaje fue un poco tembloroso y me esforcé ligeramente mientras la nave temblaba y se estremecía, un gemido escapó de mis labios al detener el tirón y nos encontramos flotando en la vasta oscuridad que es el espacio. Mirando por la ventana frente a nosotros, sonreí al ver Nueva Namek en todo su hermoso esplendor delante de nosotros, divertido por el show de Pansy al ver el planeta mientras Glorio y Towa simplemente me miraban. ¿Y ahora de dónde vamos? Preguntó mientras giraba la nave y comenzaba a volar lejos del planeta, a lo que tarareé mientras cerraba los ojos y estiraba mi ki percibiendo todo lo que podía. Oh, vaya, esto es mucho más divertido de lo que esperaba, pensé, a la vez sorprendido y emocionado, al notarme revisando cuatrillones y cuatrillones de diferentes firmas de ki en un abrir y cerrar de ojos, antes de centrarme en las más grandes que no existían en la Tierra. Eso es de Broly, se ha hecho un poco más fuerte de lo que esperaba y. Sí, está Meruo, joder.
Towa, ¿lo notas? Pregunté mientras abría los ojos de golpe, Towa levantando una ceja mientras miraba con los ojos entrecerrados en la dirección que señalaba antes de que sus ojos se abrieran un poco. Ve. Kai. Ya me movía cuando terminó la frase y me encontré justo al lado de Meruem, que me miraba con una expresión sorprendida pero agradecida, mientras que la divertida Beerus me miraba con una ceja levantada. ¿Majin Buu? Ni un poco. Meruem, ¿quieres explicar por qué está aquí Lord Beerus? Aunque me había hecho fuerte, seguía siendo muy inferior al dios que tenía delante, ya que simplemente parecía intrigado. Luchamos contra Kohler y sus hombres. Ganamos. Estábamos celebrando y apareció Lord Beerus. Le dije dónde puede encontrar al dios Super Saiyajin, pero ahora quiere ver lo fuerte que soy. El clon respondió rápidamente y respiré hondo antes de asentir. Entendido. ¿Listo? Pregunté mientras le sostenía una mano y el clon no perdió ni un segundo en dejar que mi carne lo envolviera, otra barrera que bloqueaba a Beerus, Whis y a mí de cualquiera mientras sentía que el último fragmento de mi alma se completaba. Jaja, eso, se siente mucho mejor. Murmuré como si la última pieza del puzzle estuviera de vuelta y sonreí al notar lo mucho más fuerte que era Meruem comparado con cuando le dejé al mando. También siento el ki divino emanando de él, mi señor. Igual que la de Lord Shinno y los otros supremos Kais que fueron absorbidos por Majin Buu hace tantos años. Respondió Whis y vi cómo Beerus frunció ligeramente el ceño antes de ponerse delante de mí en un abrir y cerrar de ojos. Dime. ¿Quién eres? Soy la célula original que dio a luz a Meruem. Sin embargo, también he absorbido y asimilado no solo a Majin Buu, sino también a Demigra, Mechikabura, Shinno, los otros Kai supremos y a todos los seres que han sido absorbidos por Majin Buu. Eso explicaría la fuerza que posees. No está mal, al menos para un mortal. Teniendo en cuenta que tiene ki divino, mi señor, no creo que podamos clasificarlo como mortal. Whis habló y el dios tarareó antes de que mis ojos se abrieran de par en par mientras extendía la mano y la posaba en mi hombro. Vendrás con nosotros a este planeta Tierra para encontrar al Super Saiyajin Dios. Sin embargo, si no están, borraré la Tierra junto contigo y tu precioso imperio detrás de ti. ¿Me entienden? Por supuesto, mi señor. ¿Puedo hablar brevemente con mi ejército? Pregunté y el dios tarareó mientras se quitaba la mano, volviendo hacia Whis mientras yo me giraba y flotaba hasta el círculo interior que Meruem había formado. ¿Sigues ahí dentro, Lord Meruem? Preguntó Cheelai con las manos en las pistolas y yo me reí mientras asentía. No te preocupes, Cheelai. Meruem y yo somos uno y el mismo, pero él era solo una copia de mí. ¿Así que eres Cell entonces? ¿La célula prime? Preguntó Paragus frunciendo ligeramente el ceño mientras yo asentía. Lo estoy. Sin embargo, aunque sé que tenéis preguntas, voy a necesitar que las mantengáis mientras intento apaciguar a Lord Beerus para que no borre la galaxia ni todo lo que hay dentro. Y será mejor que vuelvas, porque tenemos que hablar. Granola habló con el ceño fruncido y asentí, flotando de vuelta hacia Whis y Beerus antes de alzar una ceja mientras Beerus señalaba el otro hombro de Whis. Tócalo y Whis nos llevará a este planeta Tierra. Si le place, mi señor, tengo acceso a todas las habilidades de los Kais, una de las cuales incluye a Kai. Vamos con tu método. Sería mucho más rápido. Beerus respondió al instante mientras se acercaba y ponía una mano en mi hombro. Whis soltó un bufido mientras colocaba su bastón en mi otro hombro mientras yo respiraba hondo y me concentraba en la energía de Goku. Al momento siguiente, quedamos envueltos en un resplandor iridiscente antes de que respirara hondo y cantara. Kai. Nota de la autora. Y la historia entra ahora en el arco de la batalla de los dioses mucho antes que la vez anterior, cuando Cell y Meruem se fusionan de nuevo en uno y llevan tanto a Whis como a Beerus de vuelta a la Tierra. Sin embargo, ¿sentirá algún tipo de apego a su antiguo planeta o dejará que Beerus haga con ellos lo que quiera? Descúbrelo la próxima vez en Dragon Ball Perfection. No para mí. Como siempre, puedes ir a mi página patreon.com/King Crimsonova para leer más adelante sobre esto, así como muchas otras historias e incluso algunas que aún no se han publicado en este sitio. Si quieres, puedes hacerlo, pero si no, todo está bien porque seguiré subiendo aquí. Esto es solo yo intentando sacar algo de dinero extra. Como siempre, leed, disfrutad, reseñad y hasta la próxima semana, adiós.